A continuación se da inicio al video de demostración del proyecto final para la materia de sistemas de control de escala. Así tenemos el proyecto final de nuestro equipo para la materia de sistemas de control de escala. Pues el proyecto trata de un invernadero que cuenta con control de luz, cuenta con un control de irrigación mediante una electroválvula, cuenta con un sistema de ventilación para mantener un flujo de aire constante y evitar acumulación de humedad y el crecimiento de patógenos no deseados en la planta. Se cuenta con un control de humedad del suelo por medio de sensores capacitivos que están enterrados dentro del sustrato. Se cuenta también un monitoreo de las variables ambientales de temperatura y humedad mediante este sensor, el sensor DHT11, que no es muy preciso pero cumple con su función. Aquí en esta sección podemos notar una pantalla de 16 columnas, 2 filas y un encoder rotativo, el cual nos va a servir para configurar ciertas funciones que son necesarias para el inicio del funcionamiento del proyecto. Esta pantalla funciona mediante un módulo con protocolo de comunicación I cuadrada C, el cual se comunica directamente con el microprocesador que es el cerebro de todo este proyecto. Como medio de proceso estamos usando una placa de desarrollo Arduino Uno. La relevancia de este proyecto con respecto a la materia de SCADA radica en la implementación de un sistema de monitoreo y control SCADA usando un medio de comunicación, un protocolo industrial de comunicación llamado Modbus. Estamos usando en concreto el protocolo Modbus TCP/IP. Podemos hacer uso de este protocolo industrial gracias a la ayuda de librerías, las cuales nos permiten emular dentro de esta tarjeta el protocolo Modbus TCP. Al igual se hace uso de un módulo de Ethernet, en este caso el NC28J60, el cual nos permite establecer el protocolo TCP/IP necesario para el Modbus TCP, el cual está conectado directamente a un enrutador por medio de una conexión inalámbrica local. Pues nos es posible conectar la aplicación de monitoreo del sistema SCADA para monitorear y controlar las variables de este proyecto. Aquí en la parte trasera de nuestro proyecto podemos observar la fuente de alimentación, que es a 12 volts, 10 amperes, es una fuente conmutada que se conecta directamente a la energía eléctrica de corriente alterna de 127 volts. Aquí se pueden observar todas las conexiones que son necesarias para todos los dispositivos que operan a 12 volts que son usados en este proyecto. Un poco más arriba podemos notar un módulo que cuenta con un MOSFET, el cual nos sirve para controlar la velocidad a la que actúan los ventiladores. Es controlada mediante una señal PWM que viene directamente de nuestra tarjeta de desarrollo Arduino. La electroválvula y el bombillo LED que mostramos al principio de esta presentación son accionados por estos dos relevadores, los cuales se encuentran montados en un módulo relevador que cuentan con un aislamiento óptico y protecciones para corrientes inversas que se puedan generar mediante unos diodos. Igual va conectado directamente al microcontrolador. A continuación veremos una breve demostración del funcionamiento de este proyecto y se explicará de una manera breve el funcionamiento de este. Al iniciar nuestro dispositivo, como podemos ver, nos arroja un mensaje de bienvenida, nos da el título de
el proyecto, el nombre de este proyecto, la versión y también nos arroja un menú de configuración. En este menú de configuración lo que se hace es escoger las horas del día que va a estar encendido el foco. Para cambiar la hora se hace uso del encoder rotativo. Al dar vuelta escoges las horas, das clic y pues arranca el sistema. En la pantalla del sistema podemos observar que se despliegan 4 valores distintos. Los dos de la fila de arriba se trata de la humedad relativa del aire y la temperatura ambiente. En la parte de abajo se tiene el tiempo que escogimos al principio de la configuración y nos indica cuántas horas al día va a estar activo el foco, y en la esquina inferior derecha observamos el porcentaje de la humedad relativa que existe en el sustrato de nuestra planta. La velocidad de los ventiladores y todo el sistema de ventilación que tenemos en nuestro sistema está gobernado directamente por la variable de la humedad relativa que existe en el ambiente, que es la que podemos observar en la esquina superior izquierda. También tenemos la variable de temperatura, que es puramente de monitoreo, y la variable de humedad del sustrato es la que controla directamente la activación de la electroválvula, la cual es nuestro sistema de irrigación automático. Aquí en esta toma se puede observar la parte interior ya funcionando de nuestro invernadero. Podemos escuchar que los motores de los ventiladores hacen un zumbido bastante peculiar. Esto se debe a la señal PWM que se le está inyectando al módulo MOSFET, y pues sí, hace un sonido debido a la frecuencia de la señal que envía. El sistema en estos momentos, desde el momento de su inicio, se encuentra conectado a la red local e inalámbrica generada por el rotador que tenemos aquí, y ya se encuentra en línea como un servidor de tipo Modbus TCP/IP, o en su defecto un esclavo. A continuación mostraremos el funcionamiento y el control de la aplicación de monitoreo SCADA que tenemos preparado para este invierno. A continuación veremos un ejemplo del monitoreo y el control de las variables de nuestro proyecto mediante el uso de una interfaz creada en LabVIEW. Esta aplicación se va a conectar directamente a nuestro proyecto, nuestro servidor Modbus, que ya está implementado en estos momentos. Se conecta mediante la dirección IP que determinamos en el código. Lo hacemos de manera inalámbrica, conectándonos directamente a la red generada por nuestro enrutador. Una vez conectados, damos inicio a la aplicación. Podemos ver cómo se actualizan los valores que monitoreamos, las variables de temperatura y de humedad del aire, al igual que la humedad del suelo. En este menú podemos controlar en tiempo real el control de velocidad de los ventiladores, el encendido del foco y de la electroválvula. Activamos el switch, como vemos pararon los ventiladores, se apagó el foco y la válvula pues permaneció apagada así como estaba. Esto debido a que los valores que tenemos aquí están en 0, lógico, y aquí estamos en 0 también en la velocidad. Aquí, si subimos el switch, veremos la activación de la lámpara. Tarda un rato por la latencia de la red. Ahí veremos el cambio en unos. Ahí está. Se activó. Podemos aumentar igual la velocidad de los ventiladores alrededor de un 50%. Ahí van a comenzar en cualquier momento. Ahí comenzaron.
y podemos activar también la electroválvula. Ahí está. Cualquier momento va a encender y podemos escuchar el zumbido de la solenoide. La apagamos. Apagamos el foco. Y desactivamos el modo de estado forzado. Y como podemos ver, todo va a regresar a la normalidad y siguen los valores que estaban anteriormente sin ningún cambio. Mientras se hicieron los cambios y mientras se forzaron los estados en los pines digitales, se mantuvo el monitoreo de la humedad del suelo y de la temperatura ambiente y la humedad relativa. Aquí en este panel se observó, al modificar los estados, el estado de la lámpara y también el estado de la válvula, al igual que el funcionamiento de los ventiladores. En esta ventana podemos observar el código que lleva dentro nuestra tarjeta de desarrollo Arduino Uno, dentro de la cual se encuentran librerías que nos ayudan a emular el protocolo de comunicación Modbus TCP/IP. Estas líneas de código que podemos ver en esta parte seleccionadas son las que se encargan de emular el protocolo Modbus. Estas variables son constantes enteras que guardan las direcciones de los registros, pues de las variables que se van a estar leyendo en nuestro sistema SCADA. Podemos observar que tenemos input registers, holding registers, otros input registers y bobinas. Aquí no están escritas, por esas son las coils o las bobinas. Con esta línea se activa la instancia de Modbus, el objeto Modbus. Tenemos en esta parte las variables, la configuración necesaria para implementar el protocolo o el tramado TCP/IP dentro de nuestro protocolo industrial Modbus. Aquí se establece la dirección IP que va a tener nuestro servidor Modbus, y en esta línea de código acá se establece dentro de un array la dirección MAC de nuestro dispositivo Ethernet. En este caso es el módulo ENC28J60 que mostramos en el video anterior. Y aquí con esta línea mb.config se configuran las variables que establecimos acá, que guardamos dentro de estas dos variables. Aquí se establecen los registros que, junto con las direcciones que vamos a estar midiendo, se establecen las bobinas. En estas variables están almacenadas las direcciones de los registros. Aquí podemos observar también los input registers y aquí los holding registers. Con el holding register controlamos la señal PWM de los ventiladores, y con los input registers monitoreamos las variables del sensor de temperatura ambiente, humedad ambiente y humedad del suelo. Aquí tenemos dos variables de humedad del suelo debido a que se tienen dos sensores. Estos sensores se procesan, se saca un promedio de las mediciones y de ahí se convierte a porcentaje mediante una función que se calculó y está en el documento escrito. Con esta línea de acá se inicia todo el protocolo Modbus dentro de nuestra función recursiva. Mediante estas funciones que escribimos, hacemos la lectura de los sensores de temperatura de HT11
Y la lectura de nuestros sensores de humedad de suelo. Aquí podemos ver las dos funciones. La lectura del sensor de temperatura ambiente. Con esta función activamos le decimos a Modbus que nos lea el input register de la temperatura de aire de esta dirección de registro y que nos cumpla esta función. Y lo mismo para la humedad del aire, este registro con esta función usando un registro, un input register. Lo mismo con la lectura de la humedad del suelo. Aquí con esta variable decimos que mediante un input register nos lea en esta dirección declarada en las constantes del inicio, nos haga una lectura por medio del pin digital, del pin analógico que se encuentra en humedad 1, que igual es una variable que está declarada en la parte de hasta arriba, que corresponde al pin digital, pin analógico A0 y un2 al analógico 1. Volviendo de nuevo a la función recursiva, tenemos después de nuestras funciones de lectura de los sensores, tenemos esta otra línea de código acá, el cual le dice le dicta el protocolo Modbus que escriba en el pin digital del pin estado forzado que fue declarado en esta parte de arriba, el cual corresponde al pin digital número 7, el valor determinado por nuestro sistema de control SCADA, como usando dentro del protocolo Modbus un registro de bobina en la dirección ESC forzada. De igual manera, ya que se establece este valor, tenemos un condicional si el estado del pin que estamos controlando por nuestra aplicación tiene un valor lógico bajo, entonces se van a ejecutar estas funciones que tenemos acá, que es el temporizador del foco, la velocidad de los ventiladores, que es en función de la temperatura y la humedad relativa, y el control de riego. En caso de que no sea bajo y que sea un valor lógico alto, entonces lo que va a pasar es que nos va a escribir en el pin guardado en la variable de ventilador, de fan, nos va a escribir mediante el protocolo Modbus en un holding register la señal PWM que va a manejar los ventiladores. Y lo mismo acá con el digital write, nos va a escribir los valores de unas bobinas en los relevadores 1 y 2 que controlan los focos y la electroválvula. Aquí en esta pantalla podemos observar el código de programación por bloques que utiliza LabVIEW y utilizamos para programar nuestro sistema de monitoreo y control de SCADA. Lo primero que hicimos fue se usó la librería de Modbus propia de National Instruments de LabVIEW. Creamos una nueva instancia de un maestro TCP. Para usar esta instancia se necesita la dirección IP del servidor, que ya la mostramos en el clip anterior, en el código, y que declaramos y programamos en el código de la placa. Nos va a pedir el puerto al que se va a conectar por defecto. El protocolo Modbus se conecta mediante el puerto 502 de la red a la que se esté conectando. Y de igual manera se necesita establecer un tiempo máximo de espera antes de que se termine la conexión. Dentro de una instancia de un ciclo while, pues establecemos todos los parámetros que vamos a estar leyendo de nuestra tarjeta por medio de ese protocolo. Estos bloques acá se encargan de escribir las bobinas. En este caso tenemos 3, y aquí en estas constantes azules numéricas se establecen las direcciones de estos registros de bobinas. Con este bloque de acá se hace lectura a los input registers que corresponden a nuestras variables de temperatura, de humedad y del aire y del suelo. Y pues una vez teniendo estas variables leídas, este bloque guarda todas estas variables dentro de un arreglo, y accedemos a cada registro de este arreglo mediante la función indexArray. Estos números de acá corresponden al índice de cada término guardado en el array generado por el bloque de Modbus, y pues se hacen las operaciones necesarias para poder leer de manera adecuada y monitorear pues todas las variables de nuestro sistema. Y por último tenemos aquí este último bloque de la instancia de Modbus,
el cual nos permite escribir la señal PWM y modificar la velocidad a la que van a estar operando nuestros ventiladores. Igual se realizan las operaciones necesarias para que esto funcione de manera adecuada y se termina con el bloque de finalización de Modbus. Esta línea acá representa cualquier error que se pueda presentar durante la ejecución de todos estos pasos. Y el loop, el ciclo while, se termina cuando se presiona el botón de stop o cuando ocurre algún error dentro de nuestra instancia de Modbus. De este lado tenemos todos los interruptores que tenemos en nuestra interfaz de control y nos envían valores booleanos. Aquí tenemos los indicadores de LEDs, los indicadores LED que nos sirven para el monitoreo en nuestra interfaz, nuestra HMI. Igual estos son condicionales de casos, los cuales nos indican también, nos encienden o apagan para indicar el estado de la lámpara y el estado de la válvula cuando se usa el estado forzado. En esta pantalla podemos observar nuestra interfaz hombre-máquina y pues es nuestro sistema de monitoreo y de control de todas las variables. En esta sección de acá se establece la dirección IP del servidor Modbus. En este caso es 192.168.1.128 e igual se pueden establecer los parámetros del tiempo antes de la desconexión. Bueno, en este panel central se observa de manera gráfica el funcionamiento y todos los componentes que podemos controlar mediante el estado forzado, y del lado izquierdo y en la parte de abajo de este dibujo se observan todas las variables que monitoreamos mediante este protocolo, que son la temperatura, que nos arroja los resultados en grados centígrados, la humedad relativa que en porcentaje, al igual que la humedad del suelo, que igual en porcentaje nos refleja la humedad. Y con ese interruptor podemos delegar el control del automático al control forzado mediante el control forzado por nuestro sistema SCADA. Y por último tenemos acá el botón de paro.